básica en el caso de las variables artificiales. Paso 4, trasladar los coeficientes del nuevo problema a la tabla simplex. ¿Ya? Básicamente, entonces, señores, lo que tenemos que hacer es, ¿ya? Primero, variables de tipo, perdón, restricciones del tipo mayor o igual deben convertirse en igual, pero añadiendo variables superfluas y artificiales. Lo que quiere decir, señores, que esa primera restricción se va a convertir en, perdón, sea algo ronco, menos S1 más out igual así. La primera restricción se convierte para este método de solución, el método de la penalización, en una restricción con estas dos variables adicionales. La siguiente restricción es de tipo menor o igual. Ahí simplemente aplicamos las reglas de la formulación. Por si acaso, esta variable artificial se sale de las reglas de la formulación. No hay una regla de la formulación que nos permita hacer eso. Por eso es que estamos trabajando con otro problema, ya no el problema original. H2, perdón, igual a 80. La tercera restricción, X1 más H3 igual a 40. Las restricciones funcionales, perdón, la función objetivo es Z igual 3x1 más 2x. Aplicar la regla número 8. La función objetivo variables más n para mínima, menos n para. Entonces lo que tenemos que hacer es, esto es igual, ya, perdón, ya tengo el igual, entonces colocando el igual. ¿No? Aquí entonces, al lado derecho estamos con el problema de maximizar, no se olviden, debemos añadir con menos m, menos m mayúscula a u. Si tuviéramos más variables artificiales, tendríamos que añadir de la misma manera, menos MA2, menos MA3 y menos MA sub J, la cantidad de variables artificiales adicionales que tengamos en nuestro problema. ¿Ya? Entonces, no se olviden que en este tipo de problemas, a continuación, bueno, primero completaré X1, X2, S1, A1, H2 y H3 son las variables totales del modelo. ¿Sí? Por supuesto, mayores o iguales que 0. Las variables adicionales que añadimos, H, S, A, todas son mayores o iguales que 0. Esa es la condición para añadir. Bien, las variables básicas para cada restricción, ya sabemos el orden de preferencia. Aquí tenemos S y A. Son dos variables adicionales. Siempre las variables adicionales son las variables básicas para la iteración 0. De acá, A1 tiene preferencia. A1 va a ser variable básica. Vamos a colocar aquí así, variable básica. En la segunda restricción H2. Y en la tercera restricción H3. No hay otras variables en esas dos últimas restricciones. ¿No es cierto? Bien. Pero ya saben que H2 no aparece aquí, por tanto tiene coeficiente de 0. H3 tampoco aparece en la función objetivo, tiene coeficiente de 0. A1 no tiene coeficiente de 0, tiene coeficiente de menos m al lado derecho. Por tanto, para que A1 sea variable básica, debo corregir esta función objetivo. ¿Ya? Repito, debo corregir esa función objetivo. Primero, voy a pasar al lado izquierdo todo. Sería entonces z menos 3x1
menos 2x2 más 0s1 más m(a1) más 0h1, h2, perdón, h2 más 0h3 igual a 0. He pasado todo y he añadido las variables que faltarían en la función objetivo. Y a propósito, ya los he puesto en una posición que a mí me interesa para trabajar las variables básicas y las variables no básicas. Pero debo corregir este valor del coeficiente de m. ¿Ya? Corregir, por si acaso, no significa más que hacer operaciones. ¿Se acuerdan? En colegio ustedes, solamente para recordarles, x más y igual a 10, por ejemplo, y x menos y igual a 5. Sistema de ecuaciones. Para resolver esto, 2x igual a 15, ¿no es cierto? Eso mismo tengo que hacer. Pero si me falta, por ejemplo, si aquí fuera 2, entonces multiplico acá por 2 y por 2. ¿Ya? Y aquí quedaría 10, igual haría 3x igual a 20. ¿Sí? Multiplico por 2 y sumo y resto. Operaciones entre ecuaciones para sistemas de ecuaciones, ¿no? Eso mismo tenemos que hacer en la corrección de la función objetivo. Tenemos varias ecuaciones. La primera es la función objetivo. Tenemos 3 restricciones funcionales después que son ahora del tipo igual. Por supuesto, trabajo con aquella restricción que tiene la variable a1, ¿ya? Quiere decir la primera restricción. Tendría entonces 2x1 más x2 menos s1 más a1 igual a 100. Para poder eliminar este coeficiente debo multiplicar toda esta restricción última o última ecuación por menos m. Entonces, ya por menos m y me quedará, yo ya voy a borrar por favor, no tengo mucho espacio, menos 2mx1. Aquí, ya, aquí menos m, x2, más, menos con menos se vuelve más, m, s1, y acá menos. Menos ma. Por último, el lado derecho, menos 100m. Vamos a colocar aquí, menos 100m. ¿Ok? Entonces ya he multiplicado por menos m. Borro esto. O sea, es esta misma restricción, pero multiplicado a ambos lados de la ecuación por menos m. Y a continuación lo que hago es, igual que hace rato en el sistema de ecuaciones, me interesa que esto sea 0 a 1. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino me interesa obtener todo el resultado de la suma de estas dos ecuaciones, ya columna a columna, ¿no? Z tengo acá, acá voy a tener menos, ya, 2m más 3 por x1. Aquí voy a tener menos m es esto, ya, por más x más 2 por x2, y voy a tener después más ms1 más 0 a 1 más 0h2 más 0h3 igual a menos 100.
Bien. Ok. Entonces, ahora sí tengo que trasladar estos coeficientes de esta función objetivo, más estas restricciones funcionales, los coeficientes a la tabla simplex. Claro, tengo 3 variables básicas y 3 variables no básicas. Las no básicas son estas de acá y las básicas son estas de acá. ¿Sí? Básicas de la iteración 0, variables no básicas de la iteración 0. ¿Ok? Entonces, esta parte es la que quería explicarles nuevamente. Ayer creo que estaban dudando, pero espero que con esta explicación sea suficiente. Entonces, hemos llegado a esta situación. Aquí está, función objetivo, las 3 restricciones funcionales y ahora sí traslado los coeficientes a la tabla simplex. ¿Ya? No se olviden que m tiene un valor positivo muy grande y por no poner más infinito colocamos n. ¿Ya? Entonces, si está precedido de un signo negativo, esta cantidad de acá, si es alfanumérica, tiene que ser negativo, siempre y cuando m sea un valor positivo, ¿no es cierto? Lo mismo que este otro de acá, este de ahí, es también negativo. Pero el más negativo resulta ser aquel que tiene el coeficiente más grande para m. Este. Por eso es que para la iteración, ya que hay valores negativos aquí, nuestra tabla óptima para la iteración x1 entra en la base como variable que de entrada a la base y la que sale otra vez a través de las reglas del radio. 100 entre 2, 50, 80 entre 1, 80, 40 entre 1, 40. La de menor radio es 40, H3 sale de la base. ¿Ya? La iteración se realiza al igual que en el anterior caso, es decir, del método simplex. ¿Ya? Entonces, debo convertir este coeficiente en 0, debo multiplicar la fila de la variable que ha entrado por ese coeficiente cambiado de signo y hago las operaciones algebraicas que necesito para conseguir las iteraciones, ¿no? Entonces, por favor, aquí hay algo, de eso ya está. Por ejemplo, aquí, olvídense de la parte del fucsia, acá, de estos avisos. Esta es la tabla nueva que hemos conseguido. ¿Ya? Se hacen operaciones algebraicas con las celdas donde se tenga n. Y después las operaciones son numéricas en todo el resto de los casos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este método de la penalización? ¿Se entendió? ¿Alan entendió? Sí, que está entendido. Perfecto. Ahora pasamos al otro método entonces. ¿Ya? Vamos a trabajar con otro método. El otro método es el método de las 2 fases. Como han visto, este método, si bien nos permite resolver el problema de programación lineal con restricciones de tipo igual o mayor o igual, ¿ya? No se puede automatizar. Quiere decir que no podemos hacer software para manejar el m, las operaciones algebraicas. Si bien podemos colocar un valor muy grande para m, pero en los redondeos, cuando hay muchas iteraciones, ya empieza a fallarnos el resultado, ¿no? Entonces, pasa que necesitamos otro método, y ese método que se ha desarrollado se llama el método de las 2 fases. Es lo que vamos a ver a continuación. Pues el método de las 2 fases, ¿sí? También tiene un algoritmo parecido al del método de la penalización, pero no utiliza ese alfanumérico n, ¿ya? Y utiliza 1 directamente, solo que trabaja con función auxiliar, no con el z, sino con una función auxiliar z'. Dice así el método de las 2 fases. Por si acaso, en el proceso iterativo, en el proceso de obtención de una tabla pasando para la siguiente, el proceso iterativo es la misma para todos los casos, ¿ya? El proceso iterativo es el mismo para todos los casos. Método simplex, método de la penalización, ahora también método de las 2 fases. El método de las 2 fases dice así: fase 1. Paso 1, formular el problema en la forma estándar. Otra vez requiere estar en la forma estándar, quiere decir como ecuaciones, ¿no? Añadiendo variables de holgura para restricciones del tipo menor o igual, hasta ahí no hay problema. Variables superfluas y artificiales para las restricciones de tipo mayor o igual, es igual que el método de la penalización ahí. Y solo variables artificiales para las restricciones de tipo igual, también.
Entonces, para restricciones del tipo mayor o de tipo igual, penalización y dos fases, se procede de la misma manera. ¿Ya? Paso 2. Se considera un problema auxiliar que tiene como función objetivo Z'. Repito, se considera un problema auxiliar que tiene como función objetivo Z', ya no Z. Utilizamos otra función objetivo. Igual que en el método de la penalización trabajamos con otro problema. Aquí, de la misma manera, con otra función objetivo. ¿Qué resulta de agregar tantas variables artificiales como restricciones de tipo mayor o igual e igual? Entonces, en el paso 1 ya vamos a saber cuántas variables artificiales vamos a añadir a nuestro modelo. La función objetivo auxiliar Z' contiene todas las variables artificiales añadidas del paso 1. Por supuesto, estas provienen de restricciones del tipo mayor o igual y del tipo igual, ¿no? El nuevo problema considera como función objetivo la suma de las variables artificiales, más para minimizar y menos para maximizar. Otra vez, este signo más y menos se coloca al lado derecho. Igual que hace rato hemos colocado menos MA1 al lado derecho de la función objetivo. En este caso simplemente se coloca menos A1, ya no M, sino menos A1. Con coeficiente de 1, por supuesto, se sobreentiende, ¿no? Y como restricciones funcionales, las del problema original en su forma estándar. ¿Ok? Entonces, trabajamos con otra función auxiliar. Esa función auxiliar solo contiene las variables artificiales. Y esta función auxiliar se construye con estas variables artificiales, pero con signo negativo al lado derecho para el caso de maximizar y con signo positivo para el caso de minimizar. El paso 3 se debe resolver el problema auxiliar. Ya no estamos resolviendo el problema original, sino un problema auxiliar. Para ello se debe corregir la función objetivo de este problema, ya Z', utilizando operaciones fila-columna para hacer cumplir la condición de variable básica. Igual que en el método de la penalización, la función objetivo auxiliar que vamos a utilizar ahora para resolver, ya, resulta que las variables artificiales no tienen coeficiente de 0. Además que estas variables artificiales tienen preferencia para variables básicas en la iteración 0 de la tabla simplex. ¿Sí? Por tanto, debemos corregir, como hemos corregido hace rato, la función objetivo, ¿ya? Para tener la condición de variables básicas a las variables artificiales añadidas. El paso 4 consiste en resolver el problema auxiliar utilizando el simplex. Si el valor óptimo es 0, se debe continuar en la fase 2. Caso contrario, el problema no tiene solución básica factible. No se olviden, la función objetivo, ¿ya?, está conformada solamente por las variables artificiales, es decir, la función objetivo auxiliar está conformada solamente por variables artificiales. Estas variables artificiales en realidad nos han permitido trabajar con otro problema, igual que en el método de la penalización. Pero estas variables artificiales, para que nuestro problema real tenga solución, tienen que ser 0 en la primera fase. Quiere decir, deben ser variables no básicas, todas las variables artificiales. Si alguna de ellas no es no básica, entonces significa que el problema adicional, el problema auxiliar que hemos trabajado, no nos permitirá llegar a la solución de nuestro problema real, porque nuestro problema real no tiene solución factible. ¿De acuerdo? La región factible puede ser conjunto vacío, quiere decir que no haya región factible, o puede resultar que son restricciones que no permiten encontrar la solución rápidamente, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que leer el rato de resolver la primera fase. La segunda fase, ya, del problema, porque se llama el método de las dos fases por eso, porque tiene dos fases. La segunda fase, se utilizan las filas de las variables básicas de la primera fase, siempre y cuando hayamos tenido que Z' en esta solución óptima sea igual a 0, ¿ya? Las filas de las variables básicas más la función objetivo original. Repito,
las filas de la tabla óptima del problema resuelto con z', siempre y cuando sea igual a 0 z' en esa tabla óptima, se utilizan todos los coeficientes de las filas de las variables básicas más la función objetivo original. Repito, función objetivo original. Ya no se consideran las columnas de las variables artificiales, ¿sí? Solamente del resto de las variables y se trabaja en una segunda fase utilizando la función objetivo original, ¿ya? Se va haciendo las iteraciones hasta encontrar la solución óptima. Esa solución óptima, una vez obtenida, resultará ser la solución a nuestro problema real. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajar con otro problema. Vamos a trabajar con este de acá, perdón. Lo copiaré al... al Jamboard. Perdón, los colores. Ese es el problema. Fíjense, aquí hay una restricción del tipo mayor o igual. Si bien hay dos restricciones del tipo menor o igual, no podemos resolver este problema utilizando el simple, quiere decir el algoritmo inicial que vimos con ustedes. Si no, es que debemos utilizar alguno de los dos métodos que estamos viendo. El primero, el de penalización. Hola, ¿cómo está? Perdón, me estaba saludando a una colega. Y tenemos que resolver utilizando el método de la penalización o el método de las dos fases. Para el ejemplo, vamos a hacer el método de las dos fases. ¿Ya? Bien, entonces dice, con las restricciones funcionales se procede de la misma manera que con el método de la penalización. Pues la primera restricción del tipo menor o igual, ¿qué debo hacer? A ver, vamos a hacer despertar a Alan. ¿Qué debo hacer en esta primera restricción? Tiene que añadir una variable de holgura. Ya, más x1 más h1, ¿no? Sí. H1 porque es de la primera restricción, no se olvide. Francis, la segunda, ¿qué hago? Francis Nicole. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? No me escuché muy bien. No le escucho. Wendy. Igual dije hay que añadir una variable de holgura, que sería h2. Ok, gracias. ¿Estará bien así? ¿Sí? ¿Está bien, Wendy? Sí, jefe. Ya, Elmer, la tercera. Juan Pablo, la tercera restricción. Iblin, la tercera restricción. Habría que añadir una variable superflua y artificial. Ya, correcto. Eso será 3x1 más 2x2 menos S3 más A3. No se olviden que estamos en la tercera restricción, por eso los subíndices 3. Ok, hasta ahí no hay problema. Entonces tenemos ya las tres restricciones en forma de igualdad y aplicando el algoritmo de las dos fases, ¿no?
Lo que es diferente de las reglas de la formulación es esta adición de la variable artificial, pero ese es el artificio que utilizamos para resolver nuestro problema. La función objetivo dice, vamos a trabajar con z', no con z, con z'. Z' está compuesta solamente por las variables artificiales. En este problema hemos añadido solamente una variable artificial, A3. Como nuestro problema es de maximizar, entonces debemos colocar al lado derecho menos A3. Y eso sería todo. Si tuviéramos A2 en la segunda y A1 en la primera, añadimos menos A1, menos A2, menos A3. Todas las variables artificiales que tengamos añadidas en nuestro modelo para empezar a resolver a través del método de las dos fases, ¿no? En este caso, entonces, trabajamos con esta función auxiliar, z'. Entonces, vamos a tener que z' menos A3, perdón, más A3, voy a pasar a igual a 0. Las variables básicas. En la primera, H1, no hay otra variable adicional. En la segunda, H2. En la tercera, la preferencia la tiene A3. Por eso es que debe tener este coeficiente de 0 en la función objetiva auxiliar. ¿Qué debemos hacer? Corregir, utilizar la restricción que contiene, ¿ya? 3x1, igual que en el anterior caso de la penalización, más 2x2, más 0h1, aquí no hay h1, más 0h2, menos s3, más a3. Igual a 18. Para que esto se vuelva a 0, debo multiplicar solamente por menos 1 la restricción de abajo, ¿ya? Y debo sumar, de ahí me sale que voy a tener z' menos 3x1 menos 2x2, estoy multiplicando por menos 1, y estoy sumando, por favor, ¿ya? Eso estoy haciendo. Esto es x2 más 0h1 más 0h2 más s3 más 0 a3, que eso es lo que queríamos, porque a3 en la iteración 0 va a ser variable básica, igual a menos 18. ¿Sí? Inge, ¿de dónde sale el 0 a 3 de ahora? Claro, multiplico esta ecuación por menos 1. Primero, ¿ya? Entonces, multiplicando esa ecuación por menos 1, ambos miembros, lado izquierdo y lado derecho, tendría menos, tendría aquí menos, tendría menos a 0, no tiene sentido, aquí sería más, aquí cambiaría a menos, y aquí también menos. Y lo que hago es sumar columna a columna. Z, aquí no hay Z, Z' nos me queda, Z' estamos trabajando, no se olvide. La siguiente es 0 de x1 menos 3 de x1, me va a quedar menos 3 de x1. Lo mismo para la siguiente. Y cuando llegue a A, va a ser más A3 menos A3. Sumamos y me queda 0 A3. ¿Ahora se entendió? Sí, Inge, gracias. Ok, debemos obtener este 0, porque no se olviden que en la tercera restricción, nuestra variable artificial básica es A3, y obligatoriamente debe tener coeficiente de 0 para ser variable básica. Bien, ahora sí voy a trabajar la tabla simplex, y para ello voy a entrar a ayudarme con una tablita ya en
PowerPoint. Para eso, inserto tabla. Tengo 7. Vamos a poner un poquito más, no importa. 10. Y de acá también vamos a poner más. Ahora sí. Yo creo que un par más para que nos alcance, si no puede que... Nos vamos al Jamboard y ahí vamos a tratar de aplicar esta nuestra tablita. Ok, tenemos ahí la tabla. Ahora sí, vamos a variable básica, vamos a construir la iteración 0, z después, y después las variables no básicas, que en este caso, por favor, son 3 adicionales que son básicas. No se olviden que acá hemos añadido h1, h2 y h3, pero además s. Entonces, s, x1, x2 y s3 van a ser variables no básicas de la iteración 0. Y esas colocamos ya con preferencia después de z. S3. Y las variables artificiales según el orden, H1, H2 y A3. H1 primero, que corresponde a la primera restricción, H2 a la segunda y A3 a la última. Después viene el lado derecho y posiblemente después utilicemos el radio row para calcular, para definir qué variable entra o sale de la base. En las filas, la primera es para z', me olvidé que estamos hablando con z', ¿ya? Y después las variables que ya hemos visto, h1, h2 y a3. Y a continuación copio los coeficientes. De z' es 1, aquí está 1, menos 3, menos 2, 1, 0, 0, 0, que es lo que debe ocurrir, menos 18, para h1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 4. Para h2, 0, 0, 2, x2 tiene coeficiente de 2, 0, 0, 1, 0 y 12. Para la última restricción, 0, para z, 3 en x1, 2 en x2, ese es menos 1, 0, 0, 1 y 18. ¿Se entendió ahí? Por favor, denme retorno. ¿Entendieron? Sí, Inge. Perfecto. Ahora ya tenemos la tabla y debemos resolver utilizando el algoritmo simplex o las operaciones fila-columna para encontrar la solución óptima, ¿no? El algoritmo simplex se verifica solamente si la tabla es óptima. Entonces entramos a verificar y vemos si la tabla es óptima. No se olviden que no es problema de maximizar. Coeficientes acá hay negativos, lados derechos después de z
no hay lados negativos, por tanto, si bien aquí no hay lados negativos, pero en la fila Z hay coeficientes negativos. Lo que significa que el problema no tiene solución óptima todavía. Necesitamos hacer iteraciones, ¿ya? Entonces vamos a iterar, vamos a encontrar la siguiente tabla. Otro colorcito para que se pueda, bueno, espero que se note con esto. Entonces, ¿qué variable entra a la base? La regla dice el más negativo. Corresponde entre los dos que hay aquí negativos, el más negativo es de x1. x1 entra a la base. ¿Cuál sale? La regla del radio. 4 entre 1, 4, radio rho. 12 entre 0 no se toma en cuenta. Y 18 entre 3 a 6. El de menor radio es el que corresponde a la fila de H1. Por tanto, esta es la que sale de la base. Entonces, la siguiente estructura de variables básicas, señores, va a ser Z', esa no cambia. H1 va a ser reemplazado por X1. H2, que todavía no sabemos qué va a pasar con esta variable. Y A3. ¿Ok? Y encontramos esta nueva tabla haciendo cumplir la condición de variable básica para X1, es decir, acá debe ser 0, 1, 0 y 0. Eso debo hacer cumplir, ¿ya? Pero antes, la variable que entra a la base, ¿sí? No se olviden que esta es la fila de la variable que sale y esta es la columna de la variable que entra. La intersección nos da el elemento pivot. Debo dividir toda esta fila por este elemento pivot, ¿sí? Quiere decir 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 4. No ha cambiado nada porque divido entre 1. Solamente divido entre 1, ¿ya? Y aquí tengo este 1 que requiero, ¿ok? Entonces, esa primera fila ya la tengo consolidada. La de H2, fíjense debajo de este 1, ya tiene coeficiente de 0, no necesito hacer ninguna operación. Lo que hago es copiar simplemente los coeficientes que ya tengo previamente calculados en la tabla anterior. ¿Ya? Así. Ahora sí me faltaría para la fila Z' y para la de A3. Para la de Z'. Voy a borrar esto para tener espacio, por favor, si no voy a estar con problemas, ¿ya? Para la de Z', debo multiplicar los coeficientes de la fila que ha entrado por el coeficiente que quiero que se vuelva a 0 cambiado de signo. Quiere decir, por 3, cambiado de signo va a ser, este va a ser de menos 3, va a pasar a más 3. Multiplico entonces toda la fila de X1 por más 3. Eso me va a quedar aquí 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0 y 2. Y sumo a la fila de Z'. La de Z' es 1, menos 3, menos 2, 1, 0, 0, 0 y menos 18. Hago la suma. Me va a quedar entonces 1, ya directamente acá voy a colocar 0, que es lo que quería conseguir, 0, 0, 1, perdón, me he equivocado. Hasta ahí está bien. Después es menos 2, 1, 3, 0, 0, la suma me da menos 6. Listo. Ya tengo entonces la nueva fila. ¿Ya? Voy a borrar esto. Y necesito ahora conseguir que este coeficiente de la fila de A3 sea 0. Para ello otra vez hago operación con la fila que ha entrado. Ya multiplicando esa fila por este coeficiente que quiero que sea 0, cambiado de signo. Debo multiplicar por menos 3. 0 por menos 3 me da 0. ¿Ya? 1 por menos 3 me da menos 3.
0, 0, menos 3, 0, 0 y menos 12. Y debo sumar a la fila de A3 a la original. 0, 3, 2, menos 1, 0, 0, 1 y 18. Entonces 18, no creen. Por tanto, tendría, por supuesto, acá 0, menos 3, menos 3, menos 3 más 3, 0, correcto, 2, menos 1, 0, 0, 1 y 6 positivo. Habría terminado la primera iteración con ello. Y al lado de menos 1 sería menos 3. ¿Dónde? Al lado de menos 1, en vez de 0 sería menos 3. Sí, tienen toda la razón. Me he olvidado sumar. Aquí no. Abajo era menos 3. Después era 0. ¿Está bien? 0 después. ¿Y por qué aquí 1? Menos 3. Pues era 0 y sumo con este 1. Sí, está bien. Ahora sí. Gracias por ayudarme porque fallo eso y después me falla todo. La pregunta, por supuesto, una vez que hemos terminado la iteración, es preguntar si esta es tabla óptima. Verificamos que todavía hay un coeficiente en la fila Z' negativo, por tanto no es tabla óptima. A continuación debo iterar. X2 debe entrar a la base, ¿ya? Y la que debe salir de la base es, a través de la regla del radio, 6 y 3. A3 sale de la base. Y X2 reemplaza a A3. Por tanto, mi nueva estructura de variables básicas, Z', X1, H2 y A3. Perdón. Y X2. X2. X2 reemplaza a A3. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tengo que conseguir otra vez la condición de variable básica para X2 y debo conseguir esta situación así. ¿Ya? Bien. La fila de X2 la obtengo aquí 1 dividiendo toda la fila de A3 entre este elemento. Este es el elemento pivote. Entre 2. Me quedará entonces 0, 1, menos 1 medio, menos 3 medios, 0, 1 medio y 3. Esos son los coeficientes de la fila que ha entrado a la base. ¿Ya? Repito, los coeficientes de la fila que ha entrado a la base. La de X1 ya no tengo que hacer mayor operación, porque ya tiene coeficiente de 0. Simplemente copio los coeficientes. Para H2 debo multiplicar esta fila que ha entrado a la base por ese coeficiente que quiero que se vuelva a 0 cambiado de signo. Entonces eso me da multiplicar por menos 2. 0, 0, menos 2, 1, 3, 0, menos 1 y menos 6, ¿no? Así me quedaría. Menos 1 y menos 6. Sumo a la fila de H2, que es 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0 y 12. Voy a hacer la suma acá, si no me voy a equivocar como hace rato. 0, 0, 0, 1, 3, 1, menos 1 y 6. Esos coeficientes traslado acá. Y por último, la fila de Z', ¿no? La fila de Z', ya, debo trabajar
con los coeficientes de la variable que ha entrado, multiplicando esa fila por el coeficiente de z' de la tabla anterior, cambiar de signo, por 2. Lo que me va a quedar, entonces, estos valores, 0, 0, 2, menos 1, menos 3, 0, 2, 2. Y sumo a la fila anterior, ¿ya? Que en este caso, ¿dónde está? Aquí está. 1, 0, menos 2, 1, 3, 0, 0 y menos 6. Déjenme ver, yo tengo un chanchullo acá, parece que cometí algún errorcito. Esta es la tabla original. ¿Ya? Esta es la primera iteración. En la segunda iteración nos tendría que salir igual a 0. Claro, no nos sale igual a 0 porque yo me he equivocado. Aquí en vez de 12 es 6. Es este valor de acá. 6. Ahora sí. 1, 0, 0, menos 2, 0, 0, 2 y 0. Entonces tengo esto acá. Inge, una duda. Al lado del 6 no es 1, ¿A cuál 6? el primero, es positivo. Este es 1. No, al lado del 6. Aquí este. Ajá, ¿no es 1? Es 1. Tiene toda la razón. Gracias. No, gracias más bien a usted. Yo me he equivocado. 1. Por tanto, aquí 1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 1. Aquí es 1. 0. 0. Menos 2. ¿No? Cambiado de signo por más 2. Menos 1, 3. Déjeme ver. La anterior iteración me he equivocado. En el sí, iteración 0 y en la iteración 1. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Aquí. Aquí es 2 menos 1 menos 3, 1 y 6. Menos 1 menos 3, ya. El signo es positivo al lado del 2, creo, Inge. A este no. El de arriba. Ah, sí, ese. Ese de ahí. Sí, sí, por ese. eso es que no me salía. He copiado mal. Fíjense, aquí está. Es menos 2, más 1, más 3. Menos 2, más 1, más 3, 0, 0 y menos 6. He copiado mal aquí. Entonces, por eso no estaba saliendo. Perdón. 0, 0, 1 y 0. Esos valores debo copiar acá. Acá es 0, 0, 0, 1 y 0. Ok, ahora sí, después de los errores que he cometido, ya he salvado y puedo decir que hemos terminado con la primera fase. ¿Por qué? Porque hemos conseguido la solución óptima para z'. Fíjense, todo 0 mayor que 0 y lados derechos, todos positivos, o ceros, en este caso positivos. Pero además, el lado derecho de z' es igual a 0, porque no aparece aquí la variable artificial en la solución óptima. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que nuestro problema tiene solución. Cuando conseguimos esto, la tabla óptima en la primera fase, esta es la primera fase.
La segunda fase empezamos una vez que obtenemos la solución óptima. Y resulta que z' es igual a 0. Solamente así pasamos para la segunda fase. La segunda fase, trabajamos con las restricciones funcionales que hemos conseguido acá, ¿ya? Con las filas de x1, h2 y x2, y sin considerar la columna de la variable a3 ya. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ya no con z', sino con z, ¿ya? Z sub 0 le vamos a llamar para decir z original. Y después vamos a copiar acá los coeficientes de x1, de h2 y de x2. Entonces, de x1 es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 4. De h2, solamente estoy copiando, por favor, acá. 1, 3, 1, menos 1 y 6. 0, 0, 0, 1, 3, 1, no me he equivocado, otra vez me he pasado arriba. Hasta ahí estaba bien. 1, menos 1 medio, menos 3 medios, 0, 1 medio y 3. Ahora sí. Entonces ahora trabajamos con la función objetivo original. La función objetivo original, esta de acá, trasladada a todo lado derecho, va a ser en z sub 0 va a ser igual a 1, en x1 va a ser 3 menos 3, y en x2 va a ser menos 5, y por supuesto 0, 0, 0. Ya no trabajamos con la columna de A3, ¿ya? Entonces acá vamos a poner lado derecho, ya no vamos a trabajar con esa columna. Lado derecho, vamos a trabajar con esta columna. Lado derecho. En otra tablita se trabaja, yo no tengo espacio, por favor, ¿ya? Por eso, además necesito ver aquí los datos, por eso es que no paso a otra página. Ese lado derecho, entonces es 4, 6 y 3. Ok, el lado derecho aquí va a ser igual a 0. Fíjense, he pasado los términos de x1 y de x2 al lado izquierdo y he copiado los coeficientes acá. Pero resulta, señores, que con estos coeficientes que tengo acá no puedo trabajar, porque x1 es variable básica y su coeficiente debe ser 0. ¿Ya? Lo mismo que x2 es variable básica y su coeficiente debe ser igual a 0. Por tanto, ¿ya? Voy a borrar esta parte para poder hacer las operaciones, si no, no me van a entender. Y esta parte es crítica. En la segunda fase, entonces empezamos a partir de ahí. Siempre y cuando z' es igual a 0 y hayamos encontrado la solución óptima, ¿no? Ok. Entonces, debo trabajar previamente, hacer operaciones fila-columna para convertir estos coeficientes menos 3 y menos 5 en 0. Debo tener coeficiente aquí 0 y 0. ¿Ya? Entonces acá voy a definir la función objetivo de z sub 0, que es la z original, pero ya la corregida. La corregida utilizo aquellas restricciones que me sirven. En este caso de x1, debo multiplicar por 3, ¿ya? Entonces va a ser 0, 3. ¿Por qué por 3? Porque quiero que se vuelva 0 esto. Entonces multiplico este 1 por 3 cambiado de signo. Por menos 3 cambiado de signo va a ser por 3. 0, 0, 3.
3, 0 y 2. ¿Ya? Y también x2 multiplico por este coeficiente que quiero que se vuelva a 0, cambiado de signo, es decir, la fila de x2 por 5. De ahí me va a quedar 0, 0, 5, menos 5 medios, menos 15 medios, 0 y 15. A esto copio los coeficientes de la tabla original, del z original, perdón, menos 3, menos 5, 0, 0, 0 y 0. Y lo que hago es sumar columna a columna. 1, 0 es lo que quería conseguir, en la siguiente también 0, aquí menos 5 medios, aquí me va a quedar 6 medios menos 15 medios, va a ser menos 9 medios. ¿Ya? 0 y 27. Son esos coeficientes que debo trasladar acá. 1, 0, menos 5 medios, 5 medios, menos 9 medios, 9 medios, 0 y 27. Ok, y otra vez procedo a iterar. Claro, primero verifico si está tabla óptima. Si es tabla óptima, termina ahí todo, he encontrado la solución óptima, tengo los valores de x1 y x2, que es lo que me interesa. ¿Ya? Como en este caso no es solución óptima, debo iterar. ¿Ya? ¿Cuál es la variable que entra a la base? El más negativo, en este caso h1. Esta va a entrar a la base. ¿Cuál es la que sale a través de la regla del radio otra vez? Para esos coeficientes de la columna de la variable que entra. 3 entre menos 3 medios no se toma en cuenta. Solamente 4 y 2, el de menor valor es 2, por tanto h2 la variable que sale, y la columna que entra corresponde a h1. Este es el elemento 3. Nos vamos a ir a mi chanchullo. Acá debe estar. Entonces pasamos a la siguiente fase, cuando z' es igual a 0 en la tabla óptima de la primera fase. Hacemos la corrección, aquí está, ya está corregido, menos 5 medios, 9 medios. De acá la variable que entra a la base, la que sale de la base, el elemento pivot, encuentro la iteración. Todavía tengo un valor negativo. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer la iteración. Variable que entra a la base y la que sale a través de la regla de radio. En el anterior caso, H2 fue reemplazado por H1. Ahora, H1 va a ser reemplazado por S3. Vuelvo a hacer la iteración y encuentro esta tabla. Donde todos los coeficientes de la fila Z aquí está, x1 igual a 4, está x1, y x2 igual a 6. x2 en 6, este punto de acá. 4 y 6. Esta es la solución para este problema. Bien, señores, ¿preguntas? Entonces, por eso se llaman dos fases. La primera fase se completa con z'. Se encuentra la solución óptima y z' debe ser igual a 0 en la solución óptima. Si no es 0, ya no paso a la siguiente fase. Digo, no hay solución para mi problema. Si es 0, como hemos visto en esta solución, paso a la siguiente fase. No tomo en cuenta las columnas de A y A para continuar con las iteraciones. Corrijo la función objetivo del z', del z inicial.
hasta obtener el z con coeficiente de 0 para las variables básicas correspondientes. Y después verifico si está la óptima y si no, itero hasta encontrar la solución óptima. ¿Ok? He encontrado la solución óptima, ahí termina. Esa solución es la solución de mi problema real. Preguntas, señores. Por segunda vez. Inge, buenos días. En la parte cuando pasa donde la segunda fase, ¿podría volver a explicar cómo lo hizo? Ya. La segunda fase, aquí termina la primera fase. La primera fase termina con z' igual a 0, tabla óptima. Pues no hay valores negativos en la fila z y tampoco en el lado derecho. Pero además, z' a su lado derecho debe ser igual a 0. Sí o sí. Solo así paso a la siguiente fase. La siguiente fase, copio estos coeficientes de acá para la tabla. Aquí están, todos igualitos. Solo que no utilizo todas las columnas de las variables artificiales, ya no se toman en cuenta. ¿Ya? No se toman en cuenta, solamente las otras columnas. Por eso es que aquí desaparece esta columna de A3. ¿Ya? Entonces este corresponde a H2, este corresponde a H1, este a S3 y así sucesivamente, ¿no? Ya no hay el A3, este es el lado derecho, se ha recorrido al lado izquierdo. Lo pueden trabajar en otra tabla ustedes. Bien, y el Z inicial trabajo con este de acá, entonces el Z inicial va a ser menos 3x1 menos 5x2 igual a 0, ¿no es cierto? De esta ecuación, lo que hago es copiar aquí arriba para la segunda fase. Copio a propósito arriba y dejo una fila porque estos coeficientes corresponden a x1 y este corresponde a x2. Pero x1 y x2 en esta tabla que estamos construyendo son variables básicas. Por tanto, sus coeficientes en la fila z deben ser iguales a 0. Entonces, corrijo otra vez esa función objetivo. Esta z sub 0 corrijo. Para ello multiplico las correspondientes filas de las variables básicas por esos coeficientes que quiero que se vuelvan 0 cambiado de signo. En el primer caso de x1 por 3, aquí está. Y en el segundo caso de x2 por 5, aquí está. Entonces la fila multiplicada por 5 tengo los resultados. Y sumo a la fila de z sub 0. Esta es la fila de z sub 0. Sumo. Añado eso más y sumo. Y obtengo columna a columna. 1, 0, 0, menos 5 medios, menos 9 medios, 0 y 27. Y eso copio acá arriba. Después de colocar z sub 0, coloco z y esos valores coloco acá. Y es con esa tabla que tengo que trabajar. ¿Ok? No trabajo con otra tabla. Los valores iniciales de z sub 0 ya no los tomo en cuenta. Y después ya verifico si es tabla óptima. Si no es óptima, itero hasta encontrar la solución óptima. La solución óptima al problema, sí, también nos da de este problema nos da la solución del problema real. ¿Ahora entendió? Inge, entonces se copia en las variables del problema original, ¿no ve? Sí, sí. La función objetiva. No, y después, no, de la tabla óptima. Las filas de la tabla óptima se copian. Estas de acá se copian acá abajo. Y para el z sub 0 se trabaja con los valores iniciales. Aquí está. Ya, eso es. Ya, entonces en este caso desaparecería la columna de la variable artificial, ¿no ve? Sí, aquí está. No aparece esta de acá. Esta de acá ya no aparece en esta tabla. Esto se mantiene hasta el final, ¿no ve? Se mantiene hasta el final hasta encontrar la solución óptima. Ya, ok. ¿Ya? ¿Listo, señor? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No. Quedamos acá entonces. Nos vemos mañana. Hasta mañana, señores. Hasta luego, Inge. Chao. Oye. Inge. Dígame.